Bueno, comenzamos un nuevo programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Hoy vamos a hablar desde síntomas a enfermedades. Para ello contamos con la presencia del amigo doctor Javier Domenech Delgado, cardiólogo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? que nos acoge aquí en su consulta nuevamente. Y Javier, vamos a hablar de los síntomas, es decir, no como otras veces que hablamos de la enfermedad del síntoma, sino del síntoma, porque los que sentimos los pacientes son síntomas, no sabemos qué enfermedad hay detrás. Y entonces, dentro de los síntomas cardíacos, quería empezar hablando de las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Me parece bien el enfoque que has hecho, porque realmente la gente no viene nunca a las consultas diciendo, oiga, yo tengo taquicardia ventricular. Te dice que lo que tiene es que nota que el corazón se le acelera, por ejemplo, ¿no? La palpitación es una de las quejas más comunes de la gente. Las palpitaciones, es la percepción de que el corazón late. Nuestro corazón está latiendo desde que nacemos hasta que nos morimos, está constantemente latiendo. Y late a un ritmo determinado, pues cuando estamos sentados y tranquilos, late más despacio, cuando nos ponemos nerviosos o corremos, pues se acelera. Hay que distinguir entre lo que es que el corazón lata más despacio o más lento. Es decir, yo me puedo poner nervioso, yo puedo en un momento determinado agitarme, y mi corazón acelerarse y notar incluso si estoy nervioso, aparte de que me tiemble el pulso y demás, noto como pom, 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 como si el corazón estuviera dando golpes. Es más, en muchas ocasiones uno tranquilamente puede, en un ambiente silencioso más o menos, incluso percibir su propio corazón latiendo. Hay gente que se obsesiona mucho por ello. Pero la palpitación no es solamente el hecho de que el corazón lata, sino que el corazón late y de alguna manera pega como un salto. Ese salto que la gente percibe como si fuera un golpe, que el corazón le da golpes, incluso que a veces tiene la sensación de que se le para, y que luego viene otro latido un poco más fuerte. Esa alteración del ritmo, en muchas ocasiones, la gente lo percibe. Hay otras veces en que pasa completamente desapercibida. Y cuando lo perciben, entonces ellos mismos se vigilan más, lo cual es normal. Cuando tenemos una alteración en el cuerpo de algo que no funciona o que creemos que no funciona adecuadamente, nos ponemos alerta y miramos a ver qué ocurre. Y efectivamente ahí lo que ocurre es que hay un salto en el latido del corazón que es el que provoca la alarma. Eso es una palpitación en realidad, como tal, lo que la gente entiende y llama palpitaciones. A distinguir de la taquicardia. Que taquicardia es sencillamente que el corazón va más deprisa. Esto no es que vaya más deprisa, va normal y de repente notamos pum, o varios, pum, pum, pum. Nos observamos, incluso ya entonces uno va y se toma el pulso y da la impresión de que va a saltos el corazón. Y eso provoca el recelo, la alarma y es cuando acuden realmente al médico. En conclusión saco que pueden haber palpitaciones que son normales y otras que pueden ser anormales. Es decir, por ejemplo, una persona muy delgada que tiene poco panículo adiposo, es decir, que tiene entre lo que separa el corazón son solo las costillas, Poca chicha. Y tiene poca chicha, se pone de lado y sobre todo hay muchos pacientes que en la cama dicen que oiga, doctor, que yo me pongo para este lado en la cama y oigo mis latidos. Sí, eso es normal. El corazón, cuando está latiendo, produce unos ruidos. Lo que pasa es que esos ruidos nos pasan desapercibidos porque son minúsculos. De hecho, los médicos utilizamos el fonendoscopio para auscultar los ruidos del corazón. Lo que pasa que es que en algunas personas, no en todas, en determinadas posturas, sobre todo si te echas un poco, quizá más sobre un lado que sobre otro, la percepción de que el corazón late, sobre todo si eres una persona delgadita, es mejor, es mayor. Y además no solamente eso, sino que es un círculo vicioso, porque si uno empieza echado sobre un lado a observarse el corazón y a oír sus ruidos, llega un momento en el que ya solamente piensa en el ruido, y efectivamente lo percibe. Existe la creencia de que el corazón, cuando la gente uno se echa sobre un lado, se aplasta,
El corazón está totalmente protegido por las costillas, o sea, daría igual ponerse boca arriba, boca abajo, de la derecha o de la izquierda. El corazón no sufre por eso. Pero es verdad, y es muy corriente, que muchas personas delgaditas, sobre todo, de alguna forma, echadas sobre un lado, pues notan esos latidos del corazón. Latidos que si pues, son molestos o pueden llegar a ser molestos, notándolos normalmente, cuando pegan saltos, cuando de alguna forma surge una palpitación, ¡pum!, un latido de más o una sensación de latido de menos, provoca la alarma consiguiente. La inmensa mayoría de las palpitaciones son, vamos a entendernos, benignas. Si todos nos hiciésemos a lo largo del día, y de hecho existe, se hace esa prueba, un registro de cómo funciona el corazón, un electrocardiograma que durase 24 horas. El Holter. El Holter. Pues evidentemente yo estoy seguro que del 90% de las personas tienen palpitaciones, latidos, digamos, extra, o que se adelantan o se atrasan, de los cuales no son conscientes. Y hay personas, sin embargo, que basta que tengan unos poquitos para que sí que lo sean. No quiero decir con eso que sean más nerviosas, sino sencillamente que son más sensibles a esa sensación. La inmensa mayoría de las palpitaciones, los médicos las llamamos fisiológicas, funcionales, es decir, que entran dentro de lo que se considera normal. Son variantes de la normalidad que no indican en modo alguno ninguna enfermedad. Lo que pasa que otras no lo son. Y en segundo lugar, hay que distinguir una de otra y convencer al enfermo de que si tienen importancia las que la tengan, y de aquellas que son completamente benignas, sin ninguna repercusión, también convencerle de que son normales, de que procure olvidarse de ellas, aunque yo sé que es difícil. Cuando hay una alteración del ritmo, es decir, cuando yo estoy notando ahí en mi corazón pum, 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 regular, esa no tiene mayor importancia. En cambio, si empiezo a notar pum, pum, y para, entonces sería más a tener en cuenta. Ahí hay de todo. Pueden ser normales y pueden ser anormales. Es verdad que cuando una cosa empieza a molestar al enfermo seriamente, es decir, le provoca disconfort, en el sentido de que le preocupa, de que ya su atención se centra en que el corazón está latiendo de una forma u otra ya anormal, es un signo de alarma. O sea, no es que sea una enfermedad necesariamente, eso le corresponde al médico calificarlo. Pero sí es verdad que, como tú has señalado al principio, la gente no piensa en enfermedades, sino piensa en los síntomas. Cuando una persona le late el corazón un poco de forma irregular, para él, en tanto no se demuestre lo contrario, es que algo no marcha bien. En consecuencia, es una cosa preocupante para el enfermo y debe ser en principio preocupante para el médico hasta que el médico decide si eso tiene o no tiene importancia. ¿Y hay algún síntoma? Es decir, tengo palpitaciones. ¿Y hay algún otro síntoma que diga, bueno, esto ya es de preocupar? Pues yo diría que sí. Hay varias cosas. Una de ellas podría ser cuando están constantemente, ya no es un latido y otro, sino que es una agitación importante en lo que es el funcionamiento del corazón en cuanto a ritmo, ¿no? Entonces esa persona se ve constantemente con el corazón, cloc, 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 no digamos acelerado, sino irregular. Latidos antes de tiempo, fuera de tiempo, se toma el pulso o los aparatos de tensión que marcan la frecuencia del ritmo cardíaco y ve que eso está pegando saltos. Eso ya es un signo de preocupación y de, por lo menos, a destacar. Otro componente puede ser el que se acompañen de algún otro síntoma. Es decir, esa persona que está teniendo esa, pues le puede ocurrir, a lo mejor no le ocurre con el reposo, pero le ocurre simplemente al hacer un esfuerzo pequeñito. Eso ya no es normal. O sea, una persona puede tener latidos de vez en cuando, pues porque se encuentra nervioso, pero si por el hecho de subir un tramo de escaleras es lo suficiente para desencadenarle eso, pues lógicamente la situación sería más preocupante. O si además de las palpitaciones tiene una sensación de fatiga, tiene una sensación de falta de aire, tiene sensación de mareo, tiene sensación de dolor en el pecho, todo ese conjunto ya de otros síntomas que pueden aparecer y que conviene discernir para ver si están ligados o no, son los que pueden ayudar a señalar la importancia un poco de las palpitaciones. Desde el punto de vista de esas
palpitaciones, ¿hay alguna manera de evitarlas? Porque hay mucha gente que viene y dice, tengo palpitaciones. Hombre, si estoy distraído y estoy conversando, pues se me van. O estoy viendo, o sea, con una distracción simplemente se van esas palpitaciones. Cuando yo tengo palpitaciones, ¿puedo evitarlas de alguna manera? Evitarlas es difícil. Vamos a ver, el corazón es un órgano que afortunadamente late por su cuenta, no depende de nosotros, No le ¿verdad? estamos diciendo late, No, late, no, no, late. si así fuera duraríamos poco, porque eso no hay quien lo aguante, ¿verdad? El corazón al latir por su cuenta, y si rompe el ritmo y la persona lo percibe, la ruptura del ritmo es lo que los médicos llamamos extrasístole, que quiere decir una sístole, una contracción de más. Cuando el enfermo empieza a notar palpitaciones o extrasístoles y las nota en situaciones en las cuales está solo o preocupado o observándose y sin embargo desaparecen distraído, pues es una buena señal. Pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los extrasístoles, las palpitaciones, dan pocos síntomas, incluso a veces ninguno, de tal forma que es el médico quien lo detecta en un examen rutinario. Pero también es verdad que en una persona que esté muy obsesionada, que se observe mucho, muy lo que decimos a veces hipocondríaco, que no es un término de desprecio, sino pues una manera de ser, ¿no? Y esa persona se observa mucho y se preocupa mucho de su salud y se observa el corazón, si se late más deprisa o más despacio. Cuando se distrae, evidentemente su atención se centra en otro tema, con lo cual se olvida un poco de eso. Y cuando se queda solo, vuelve otra vez a pensar en ello. El hecho de que, distraído o no distraído, las palpitaciones aparezcan o dejen de aparecer, es un dato orientativo de la posible benignidad del problema. Pero no es exacto, no es seguro al 100%, porque, repito, que en muchas ocasiones las palpitaciones, incluso algunas importantes, dan pocos síntomas, en tanto que muchas veces hay personas que no tienen absolutamente nada y que el simple hecho de notar su latido cardíaco, a veces un poco fuerte, acelerado por su propio nerviosismo, pues pueden ser motivo de que no tengan nada, pero motivo de preocupación importante para el enfermo. ¿Y las palpitaciones solo se sienten en el corazón o también se sienten por el cuello, en el pulso, en alguna manera? La gente normalmente las nota en el pecho, pero evidentemente el latido cardíaco se distribuye a todo el cuerpo, con lo cual si uno se observa las puede percibir en cualquier parte. De hecho, es muy corriente la sensación de palpitación transmitida a la cabeza. La razón es muy sencilla, el corazón es un órgano que está muy cerca de la cabeza, con lo cual sus latidos, pues evidentemente van. ¿Quién no ha notado en situaciones de nerviosismo, pues como una especie de casi, digamos, de onda pulsátil, ¿no? De cargazón, de que ¡pum!, parece que me va a estallar la cabeza. Bueno, es como consecuencia un poco del latido fuerte. En otras partes del cuerpo ya es más raro, hay que observarse mucho para notar si el latido cardíaco me llega a las manos, ¿verdad? Pero podía ser, o sea, todo depende de las personas. Habitualmente la inmensa mayoría de la gente las nota en el pecho, o en todo caso, un poquitín, la transmisión esa que yo te comento hacia la cabeza. Eh, Muy bien. ¿Qué palpitaciones me tienen que preocupar y decir, bueno, voy a ir al médico de cabecera o voy a ir al cardiólogo? Yo siempre digo que la inmensa mayoría de los médicos, de los enfermos, deben acudir a sus médicos de cabecera. Es decir, es malo pensar que lo que tengo de aquí es del corazón, que lo que tengo de aquí es del aparato digestivo, que lo que tengo de aquí es del neurólogo, porque si el propio enfermo secciona a qué especialista debe ir, pues muchas veces acude al especialista no indicado, con lo cual es una pérdida de tiempo en el mejor de los casos. Y el médico de cabecera está suficientemente capacitado para, en primer lugar, decirle, oye, mira, eso no tiene ninguna importancia, o decirle, es conveniente que te vea fulano, que es cardiólogo, o otro que es psiquiatra. Hay una serie un abanico tremendo de posibilidades. ¿Cuándo debe acudir esa persona a su médico?
yo recomiendo al de cabecera en primera instancia, digamos, ¿no? Pues depende del propio enfermo. Es decir, si el enfermo está muy preocupado con ello, evidentemente tiene que ir. No es un tema de decir, no, aguántese que eso no tiene importancia. Que vaya al médico y que sea el médico quien se lo diga y procure convencerle. Ahora, hay ocasiones en las que la situación es tan llamativa de estar un día normal a estar al día siguiente, pues con esa aparición de síntomas, de palpitaciones, o de ser capaz de hacer un ejercicio normal, de caminar a paso ligero, de subir un tramo de escaleras o una cuesta sin ningún problema, a que de repente notar que cada vez que haces eso, pues te ocurre una alteración del pulso. Evidentemente, eso es una situación vamos a decir, alarma, por emplear una palabra un poco así fuerte, pero que en cualquier caso yo creo que está súper justificado el acudir al médico para que sea él el que diga eso es un tema de cuidado o eso no tiene ninguna importancia y en cualquier caso poner el remedio que haya. Y ahora, un paciente con palpitaciones, o que se nota palpitaciones un día, otro día no, otro día sí, o de continuo, viene donde ti y ¿qué le haces? Es decir, yo le tengo miedo a los pinchazos, ¿me vas a pinchar? No, en absoluto, no creo que sea necesario. Lo primero es que me cuentes realmente qué es lo que te pasa, es decir, en qué circunstancias, desde cuándo lo vienes notando, si hay otros síntomas acompañantes, si lo relacionas con algo, es decir, si lo relacionas con los esfuerzos, con las comidas, con que si tienes tensión alta te sube la tensión, o sea, una serie de cosas que el enfermo puede, o la persona puede conocer o desconocer, ¿no? Eso es la herramienta de diagnóstico más importante que tiene el médico, el interrogatorio del enfermo. Y luego un examen normal que consiste en tomar el pulso, la tensión, auscultarle y de paso ya tocarle otras zonas del cuerpo, ¿no? Después del examen, cuando un médico es médico de cabecera y por supuesto un cardiólogo, la herramienta más importante que tiene para el diagnóstico de las palpitaciones es el electrocardiograma. El electrocardiograma es colocar unas pinzas conectadas a unos cables que se colocan en los brazos y en las piernas y luego a lo largo del pecho. Son 6 peritas colocadas que no provocan la más mínima molestia y que en un espacio de 3 minutos, como mucho de 2 minutos, te permiten ver lo que está ocurriendo en el corazón en esos 3 minutos. ¿Qué puede ocurrir? Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. No hay que hacer análisis de sangre, no hay que hacer radiografías, no hay que hacer resonancias magnéticas, no hay que hacerse un escáner, no hay que hacerse nada. Simplemente con eso. ¿Qué puede ocurrir? Que dé la casualidad muy frecuente de que justo cuando estás en el médico y te están haciendo eso, no hay palpitaciones. Es decir, que eso es muy, muy común. Uno va al médico y dice, no, es que toso mucho. Estás con el médico y no toses. Es que tengo palpitaciones. Vas al médico y ese día no las tienes. Estás nervioso, pero no tienes lo que ha motivado tu visita. Bueno, ante esa duda, si realmente la insistencia por datos clínicos, por lo que te está refiriendo el enfermo, son palpitaciones que no has detectado ni en el examen ni con el electrocardiograma, existe un pequeño truco, el cual es fácil luego tendré ocasión de mostrártelo, que es colocar un aparatito más pequeño que una cajetilla de tabaco y del mismo peso aproximado, colocado en el pecho con unos cablecitos. Y encima de esos cablecitos, para que no se caiga, como una especie de camiseta, una red, para que no se desprenda, no tiene más misterio. Y decirle, márchese usted a casa, venga mañana o venga dentro de 4 días, y eso te permite estar registrando constantemente qué está pasando en ese corazón cuando el enfermo no está delante de ti o haciéndose un electrocardiograma. Es decir, cuando el enfermo va caminando por la calle, cuando el enfermo está viendo la televisión en su casa, cuando el enfermo duerme o cuando el enfermo dice que tiene las palpitaciones. Y entonces esas palpitaciones quedan ahí automáticamente registradas. Antiguamente se empleaban como si fueran cintas magnetofónicas, las cassettes. Hoy día ya no se emplea eso porque tiene 2 inconvenientes. Una, que en 24 horas la pila se agotaba, y 2, que el bulto y además el ruidito constante del motor de la cinta pasando, que es molesto para el enfermo. Hoy día hay artilugios de tipo electrónico, de memorias, chips, de todo esto, que te permite tener a un enfermo incluso una semana entera
haciendo su vida normal, colocándose y quitándose el aparato, y te permite tenerle pues vigilado. Hombre, a lo largo de una semana ya es un plazo razonable, pero incluso se puede repetir el estudio. Con lo cual ves perfectamente dos cosas. Una, ¿qué es lo que está ocurriendo con ese corazón desde el punto de vista del electrocardiograma durante un día completo, durante varios días completos? Dos, si realmente tiene palpitaciones, porque puede ser que sea un nervioso, que el corazón se le acelere un poco y él lo interprete como palpitaciones, como latidos de más. Tres, que ocurran palpitaciones que el enfermo no sea consciente de que las tiene y sin embargo las tiene. Y además, sobre todo, ver si se relacionan las palpitaciones cuando aparecen con alguna actividad mínima que es preocupante. Es decir, el corazón está hecho para latir a un ritmo determinado, pero si ese ritmo es incapaz de asumirlo cuando hace o aparecen arritmias, distorsión del ritmo cardíaco. O cuando sube una cuesta en Suena una Santander, que son todas cuesta, o cuestas. incluso, y no digamos ya en reposo, ¿no? Pues entonces ahí es cuando realmente tienes ya el diagnóstico prácticamente hecho, o sin prácticamente lo tienes ya hecho, y tienes que poner entonces los remedios adecuados. ¿Hay medicaciones que de alguna manera me puedan curar esas palpitaciones o eliminarlas o menguarlas? Sí, 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 hay ahora un auténtico arsenal de medicamentos de diferente tipo que hacen dos cosas. Una, en muchos casos las eliminan, en otros las controlan. Es decir, si son muchas y desordenadas, pueden conseguir reducirlas de tal forma que a lo mejor la arritmia, las palpitaciones esas que tienen tan acelerada la persona, no consigue que desaparezcan por completo, pero sí las baja a un nivel que le permite al enfermo hacer una vida completamente normal sin la percepción y la angustia que tenía antes al hacer esfuerzos. Hoy día esa medicación es fácil, la mayoría de ellas se limita a una pastilla al día, e incluso si aún así no fuese suficiente, hay otros mecanismos ya hospitalarios con el fin de suprimir la arritmia, que pueden ser desde esas pequeñas descargas eléctricas que se hacen sobre el pecho con anestesia, se duerme nada durante medio minuto, un minuto al enfermo, y se le hace una pequeña descarga eléctrica que, digamos, tranquiliza el corazón y le permite restablecer el ritmo. Hay veces en que es necesario incluso colocar un marcapaso o algún artilugio similar, pero en definitiva hoy tenemos un arsenal más que completo. Dentro de 10 años será todavía mejor, pero que permite perfectamente controlar ese tipo de trastornos. ¿Hay algún tipo de cuidado que se pueda tener? Es decir, puedo tener palpitaciones, por ejemplo, cuando tomo café o alcohol o fumo o juego al fútbol. Claro, porque el corazón en realidad es muy sensible a cualquier sustancia o actividad que le estimule. Es decir, de la misma manera que cuando nos ponemos nerviosos el corazón se acelera, nosotros muchas veces decimos, he tenido una descarga de adrenalina, y es cierto, o sea, la adrenalina es una sustancia que está en el propio cuerpo y que cuando se descarga acelera el corazón. Pero similar en su actuación a la adrenalina, hay otras sustancias que también aceleran el corazón. El café, el té, la Coca-Cola, el tabaco, Los Red Bull y los Red compañía. Bulls y compañía, no digamos el consumo de drogas, son todas ellas sustancias que efectivamente son estimulantes. Al ser estimulantes, aceleran la actividad del corazón. Es decir, cuando nos tomamos un café, nos reanimamos, nos quita el sueño, nos sentimos mejor, nos sube un poquitín la tensión. Hay mucha gente, no en todos. Claro, pues esto es, en definitiva es una inyección de un estimulante al corazón, que el corazón, que está especialmente sensibilizado a responder con latidos de más o latidos un poco desordenados en circunstancias de reposo, si encima le sueltas una descarga de algo que le estimula, responde con más arritmias, con más extrasístoles. Y ese es el primer paso casi siempre que hay que tomar en este tipo de enfermos, es decir, la conveniencia de suprimir esos estímulos que pueden provocar. Muchas veces el propio enfermo se ha dado ya cuenta de ello. Puede ser que a lo mejor incluso determinadas digestiones pesadas que le producen flatulencia y gases, por decirlo de alguna forma, compriman, vamos a entendernos así, el corazón y le provoquen molestias o una digestión pesada o falta de sueño,
o exceso de trabajo. Hay muchísimas cosas que cuentan. Pues muy bien, don Javier, esto de las palpitaciones, creo que nuestros pacientes y nuestros televidentes se han enterado un poco de que cuándo puede ser de alarma, de que, qué cuidados pueden tener en general para evitarlos, y cómo observarse. Pero aquí el señor Feito nos está diciendo que cortemos, que tiene que poner una pausa publicitaria. Así que continuamos hablando de estos síntomas cardíacos a la vuelta, Perfecto. de la publicidad. Continuamos en Salud y Sociedad.